Hola a todos y bienvenidos a Him, una historia de terror de Minecraft inspirada en las leyendas de internet sobre Herobrine y los Ojos Blancos, una creación del talentoso Marcus Yu. El video inicia con el siguiente texto. Generaciones antes del ascenso del semidios, cuando la Tierra aún no conocía al todopoderoso Steve, una fría taiga fue testigo de la presencia de una deidad sin cuerpo, una fuerza de otro mundo, despertando entre las sombras de un tranquilo pueblo y cazando la sangre de los aldeanos. Este fragmento sugiere que Steve es una figura divina dentro de la historia. Sin embargo, antes de su llegada, existía una entidad oscura que alude directamente a Herobrine. De hecho, el título del video refuerza esta idea, ya que antes de ser conocido como Herobrine, este personaje era simplemente llamado Him. Así, la historia se centra en su presencia y el terror que desata. La trama inicia con el protagonista, un aldeano, que se encuentra afuera de su casa cuando nota algo inusual, un cuerpo inmóvil en el suelo, con manchas de sangre. Intrigado y preocupado, intenta comunicarse con la persona, preguntándole si se encuentra bien. Sin embargo, la única respuesta que recibe es inquietante. Alarmado, el aldeano entra en la casa de la santidad y le explica lo que vio, una mujer con una extraña marca en la cara. Sin embargo, cuando la santidad mira hacia afuera, no encuentra nada. Al acercarse nuevamente a la puerta, el protagonista se topa con una escena aterradora. El cuerpo de antes sigue en el suelo, pero esta vez está siendo arrastrado por una fuerza invisible. La santidad menciona que una aprendiz de cartógrafo tenía una marca en la cara, pero desapareció hace más de 5 años. No obstante, sugiere que el protagonista pudo haber confundido la escena con los restos de una presa de lobos. Finalmente, recalca que la noche es demasiado oscura y que él no ha visto absolutamente nada afuera de la casa. El protagonista sale de la casa y corre hacia donde estaba el cuerpo, pero su mente se niega a aceptar lo que ha presenciado. Convenciéndose a sí mismo de que todo es solo un sueño, trata de encontrar una explicación racional a lo ocurrido. Además, nota un diente con manchas de sangre donde estaba el cuerpo, y la escena llega a su fin. Al día siguiente, con el sol ya puesto, el protagonista decide visitar al cartógrafo para contarle lo que vio la noche anterior, una mujer con una extraña marca sobre el ojo. El cartógrafo la reconoce de inmediato. Se llamaba Macha y tenía una marca de nacimiento sobre su ojo izquierdo. Fue su aprendiz, pero falleció hace 5 años. Intrigado, el protagonista pregunta cómo murió. El cartógrafo explica que Macha se adentró en una zona inexplorada del bosque y nunca regresó. Nunca entendió por qué insistió tanto en ir a ese lugar en particular, cuando aún tenían otros mapas por completar. Sin embargo, revela que, antes de desaparecer, Macha estaba obsesionada con la idea de que algo habitaba en esos bosques. Insistía en que una antigua fuerza dormía en su interior. El cartógrafo señala un montón de adoquines en el agua y menciona que, según le dijeron, estaban destinados para una construcción. Sin embargo, nadie recuerda cómo llegaron allí. Acto seguido, le entrega al protagonista un cuaderno que pertenecía a Macha, sugiriéndole que le eche un vistazo, ya que él nunca logró comprender su contenido. En la portada del cuaderno hay una etiqueta con 2 palabras escritas, Him y Herobrine. Cuando la noche cae, el protagonista examina el cuaderno. Entre sus páginas se encuentran dibujos de mapas y senderos de la zona, pero lo que más le llama la atención es un inquietante fragmento de texto que describe a Herobrine. Él es las sombras, las paredes y el aire mismo. Está en todas partes como una enfermedad, y no hay más remedio que despertar.
deja una marca. También encuentra un dibujo, una silueta oscura con forma humana y ojos totalmente blancos. Al observar la imagen de Herobrine, el protagonista se da cuenta de que no está solo. Con la espada en mano, decide salir a investigar, pero pronto escucha rugidos a lo lejos que lo perturban profundamente. Desesperado, el protagonista huye hacia la casa del cartógrafo. Al entrar, le explica que el hombre del libro, conocido como Herobrine, ha llegado a la aldea. Le comenta que lo que sea que Macha haya visto, lo que la llevó a perder la cordura, el susurro de "Él vive dentro de ti", ha traído a Herobrine a este pueblo, y ahora está metiéndose en su mente. El cartógrafo, aunque inquieto, menciona que está familiarizado con estas experiencias. Ha visto cosas moverse por el rabillo del ojo. Sin embargo, asegura que los encantos sagrados, bendecidos por la santidad, mantienen a raya a cualquier mal. A pesar de su afirmación, el protagonista insiste en que esto ha ido demasiado lejos. Le sugiere que lo comprobará por sí mismo, advirtiéndole que se quede en casa y se mantenga alejado de las ventanas. Al salir de la casa, el protagonista se dirige hacia un montón de adoquines. Justo cuando está por tocarlos, alguien se acerca por detrás. Reconociéndolo, el protagonista se percata de que es la santidad, quien le explica que no pudo dormir y decidió salir. El protagonista le habla sobre la noche en que entró a su casa, insistiendo en que no puede aceptar haber visto a Macha, convencido de lo que sus ojos le revelaron, aunque la santidad siga creyendo que se trató de un visitante del éter. La santidad explica que el éter es el lugar donde reside Macha, un reino celestial y etéreo, lleno de criaturas y recursos únicos, siendo el contraste al inframundo. Finalmente, la santidad le sugiere que trabaje con los herreros para despejar su mente y dormir, sin dar crédito a la afirmación del protagonista. Antes de retirarse, la santidad le recomienda descansar. El protagonista, por su parte, reflexiona sobre lo que acaba de oír, y mientras lo hace, nota un símbolo en su vestimenta, el mismo que vio en el cuaderno de Macha. Este hallazgo incrementa su frustración, pues de alguna manera sabe que Herobrine ha dejado su marca en él y que está alineado con esta oscura fuerza. Al día siguiente, el protagonista, armado con su espada, decide confrontar a la santidad. Le pregunta quién está dejando los adoquines en la aldea, insistiendo en que está ocultando algo. El protagonista le asegura que sabe lo que vio aquella noche, y con determinación sale de la casa, dirigiéndose hacia los adoquines. Con furia, comienza a romperlos. Cuando la santidad intenta detenerlo, recibe un golpe en la cara, y el protagonista descubre algo inquietante, el mismo tipo de ritual que había visto en el cuaderno de Macha, uno que parece permitir la presencia de Herobrine. La santidad, visiblemente perturbado, confiesa que no quería que esto sucediera y que ya no puede controlarlo. Herobrine ya está aquí, en las paredes, en el suelo, en todas partes. Añade que incluso está dentro de ellos y que pronto sus cuerpos se calmarán bajo su hechizo, permitiéndole hacer un festín, comenzando por la santidad. El hechizo ha afectado a todos en el pueblo, y no será mucho tiempo antes de que todos caigan bajo su influencia. En un arrebato, la santidad embiste al protagonista e intenta ahorcarlo, con la excusa de liberarlo de su maldición. Sin embargo, el protagonista encuentra una piedra a su lado, y usando su fuerza, la utiliza para golpear a la santidad. Un último golpe acabaría con su vida, mientras la santidad grita que debe permitir que Herobrine llegue.
la sangre de la santidad se derrama por el sendero que lleva al ritual, y al hacerlo, el fuego se enciende por sí solo. Poco a poco, una figura oscura emerge del fuego, adaptándose a una forma mucho más grande con el tiempo. Sus largas y flacas patas lo hacen aún más imponente y perturbador. La aldea se sume en el caos, mientras la criatura, imparable, cobra la vida de varios aldeanos, sin importar si logran esconderse o no. El protagonista, decidido a no rendirse, corre en busca de sus armas. Combina el libro de Macha con su espada, y al usar un martillo, logra imbuir su espada con una aura extraña que parece dotarla de un poder renovado. El protagonista comienza usando su arco, disparando flechas hacia la criatura. Sin embargo, los impactos no surten efecto más que enfurecerla, y rápidamente comienza a recibir golpes de ella. A pesar del daño, logra escapar hacia una casa cercana, pero la criatura no cesa en su persecución. En su huida, el protagonista encuentra un pequeño frasco con líquido y, decidido, escapa por una ventana. Cuando la criatura se aproxima, el protagonista lanza el frasco, que derrite una parte de su torso. Con su espada en mano, se prepara para atravesar la parte derretida, pero inesperadamente, la criatura desarrolla brazos adicionales que lo agarran con fuerza, haciendo que su espada caiga y dejándolo completamente a su merced. Mientras lo sostiene, la criatura ajusta su rostro y boca para devorarlo de manera más cómoda. Su aspecto es completamente escalofriante. Sin embargo, el protagonista es arrojado al suelo cuando la criatura recibe un hachazo en la espalda, lanzado por el cartógrafo. La criatura desvía su atención hacia el cartógrafo, pero su resistencia es efímera, ya que lo abate con facilidad. Una vez eliminado al cartógrafo, la criatura gira nuevamente para enfocarse en el protagonista, quien, a pesar de todo, empuña su espada una vez más, decidido a intentar dañarla. La entidad que surgió del ritual finalmente es derrotada. El protagonista, decidido a clavarle la espada en la cabeza, se detiene por un momento. Al mirar fijamente el rostro oscuro de la criatura, nota una extraña marca sobre su ojo izquierdo, lo que lo hace recordar el cuerpo que había visto al comienzo de todo. Es entonces cuando deduce que quien tiene enfrente es Macha, la aprendiz que desapareció hace 5 años. A pesar de su descubrimiento, el protagonista toma la decisión de entrarle la espada en la cabeza, lo que provoca que los ojos de la criatura se apaguen, indicando que murió. El protagonista se dirige a comprobar el estado del cartógrafo, pero al intentar hablarle, se da cuenta de que no responde, lo que indica que está muerto, al igual que muchos otros aldeanos. En este momento, algo comienza a desmoronarse dentro del protagonista. La maldición de Herobrine progresó bastante, consumiéndolo lentamente desde el interior.
Con esto, la historia llega a su fin, con Herobrine revelando su aspecto. Con todo lo visto, podemos sacar algunas conclusiones. Herobrine no es una entidad única ni un ser físico como muchos creen, sino una manifestación de la oscuridad y el caos, una presencia que trasciende la realidad y se infiltra en las mentes y cuerpos de aquellos que se cruzan en su camino. En este contexto, la criatura que parecía ser Herobrine es en realidad Macha, transformada por el poder de él, que no solo corrompe cuerpos, sino que también distorsiona las almas de aquellos que caen bajo su influencia. La revelación de que Herobrine son las sombras, las paredes, el aire mismo, nos deja ante la aterradora idea de que la verdadera naturaleza de este ser no se encuentra en un cuerpo físico, sino en una enfermedad mental y espiritual que consume a quienes se enfrentan a ella. Despertar podría implicar el final de la ilusión y la aceptación de la horrible verdad, que Herobrine es un parásito cósmico, una entidad que se infiltra en la psique humana, y al despertar uno no encuentra liberación, sino una comprensión aterradora de que el mal nunca desaparece, solo se adapta y consume a quienes lo enfrentan. Todo esto fue una creación del talentoso Marcus Yu, cuyo canal recomiendo encarecidamente visitar. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.